Shalom a todos, buenas tardes, qué bueno que ya están conectados. Es momento de comenzar, les doy la bienvenida a todos. Gracias nuevamente que están conectados. Un saludo a todos nuestros amigos, nuestros estudiantes que se conectan regularmente con nosotros. Y también un saludo a todos los que se conectan vía YouTube, que de alguna u otra forma en los diferentes lugares donde llega toda esta grabación nos han podido estar acompañando. Tengo un aviso para ustedes y para los amigos que se conectan a través de YouTube. A través del desarrollo de nuestras clases, nosotros compartimos muchas veces archivos que les hacemos llegar vía WhatsApp a nuestros miembros de la comunidad y a todos los que nos acompañan a través de las diferentes formas como están llegando nuestras clases a sus manos. Para los que no estén conectados con nosotros a través del WhatsApp, vía YouTube también pueden mandarnos un mensaje. Ahí en el canal tienen la forma de contactarnos para poderles hacer llegar estos archivos, porque en medio de las clases compartimos algunos archivos para darles un quehacer de alguna forma, darles alguna herramienta que les permita desarrollarse. Así que dejo la invitación para que a donde quiera que lleguen nuestras grabaciones, también puedan obtener esos archivos que les menciono. Gracias nuevamente a todos que se conectan. Soy el Gabay Javier Núñez, soy el administrador, eso es lo que significa la palabra Gabay, de la comunidad Bene Anusim, descendientes de judíos, que está establecida aquí en el estado de Querétaro, México. Gracias que están con nosotros. También están con nosotros, son nuestros amigos, los que abrazan la Torá, los que quieren abrazar un poquito sus raíces, hacer teshuvá. Qué bueno que podemos a través de este medio y en medio de esta crisis de la pandemia podemos estar estudiando Torá. Bienvenidos a todos, gracias. Hoy vamos a estudiar la parashá de Re, la parashá de Re. Así que sin más preámbulos vamos a prepararnos para estudiar. Y hay varias cosas que quisiéramos decir de esta parashá. Hay varias visiones ópticas. Nuestros sabios nos enseñan que tenemos ¿cómo les explico? Tenemos varias formas de mirar esta parashá. De hecho, nuestros jajamim me enseñan que cada porción de la Torá tiene 70 interpretaciones diferentes. 70, cada porción. ¿Por qué 70? Cuentan nuestros sabios, preguntan nuestros sabios. Porque existen para la Torá 70 naciones. Aunque la ONU diga que hay 180 y tantos o 200 naciones en el mundo, como unas derivan de otras, para la Torá hay 70 naciones más una de Israel. 71 naciones en el mundo. Así que esa es la razón por la que existen diferentes interpretaciones o modos de mirar la Torá. ¿Por qué 70 o por qué esa diversidad? Para que nadie se quede, para que nadie se quede sin entender, para que nadie se quede sin recibir una porción de la Torá que le ayude a alcanzar su meta, su objetivo, su propósito de vida, la razón por la que está en esta tierra. De una o de otra manera, nuestros sabios enseñan que todos estamos aquí para hacer tikkun. Tikkun es la palabra hebrea que significa corrección o rectificación. Así que recibamos esta herramienta para que nos ayude a ser mejores a cada uno de nosotros, a rectificar lo deficiente, a pulir lo que ya está bien, a sacarle más brillo lo que tenemos bien. Como meta y objetivo, anunciar, ser el espejo en la ley de la afinidad, el espejo de lo que es ahí en el cielo, sea un reflejo aquí en la tierra. Esa es la meta y el objetivo del Eterno al dejarnos su Torá, al dejarnos el Tanaj, a dejarnos su palabra, lo que conoce el mundo
como la Biblia, dejarnos la palabra del Eterno para que no sea nada más un elemento que tengamos ahí de colección en nuestros hogares, sino sobre todo que sea una herramienta que nos ayude a ser mejores, nos ayude a entender nuestro propósito, nuestro destino y entender que la meta y el objetivo es reflejar la luz que el Eterno quiere que reflejemos, la luz de la Torá y como enseña el Zohar, la Torá de la vida, la Torá que cambia la vida de todos nosotros. Así que bendito Dios que podemos hacer un momento de reflexión y entender la razón por la que estudiamos la Torá. Y hoy vamos a ver algunas versiones, por llamarlo de alguna forma, alguna visión de nuestros sabios, jajamín, que nos cuentan cómo podemos estudiar esta parashá. Re significa mirar, mirada, observar, eso es lo que significa. Hay varias palabras que significan lo mismo. Jasón, por ejemplo, también significa mirar, pero jasón tiene que ver con la nebuá, la palabra, que la profecía. Así que jasón significa mirar proféticamente, atreverse a mirar un poquito cómo cómo quisiéramos ser en el futuro o cómo Hashem quiere que seamos en el futuro, revelándonos algo en el presente. Eso es Jasón. Pero Re está por encima de ellos. Enseñan nuestros sabios que Re significa mirar, mirar. Y la porción para los que la estudiaron, para mí es importante que en el transcurso de la semana ustedes estudien la porción que corresponde. Esta semana estudiamos Re, la próxima semana, que es ya a partir del domingo, ustedes pueden empezar a estudiar la parashá de la siguiente semana para que cuando lleguemos a ella, ustedes ya tengan un conocimiento, cuando menos histórico o del conocimiento de la porción. Se llama Shoftim, que significa jueces. Está en el capítulo, ahí mismo, en Deuteronomio de Barim, número 16, verso 18. Esa es la porción que corresponde a la semana que entra. Así que la idea mía es de que ustedes siempre estudien para que me hagan de alguna forma un poco más fácil la exposición del tema. Por eso casi no leo alguna porción del tema, salvo que tuviéramos que enfatizar algo, o como lo he venido haciendo normalmente, leo una porción en español y otra en hebreo para que su alma se nutra de la lengua sagrada, que es bien importante. Y eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer. Si nosotros estuviéramos en la sinagoga, la forma de leer en la sinagoga el rollo de Torah es por porciones, se llama aliyah, una porción de la parashá Re'eh, o del total de los capítulos se divide en siete porciones, una para cada día. Todos nacemos bajo la influencia de una parashá, por el día que nacemos, en ciertos versículos también. Así que vale la pena que nosotros siempre escuchemos y veamos sobre todo la porción que nos corresponde. En español está en el capítulo 11, versículo 26. En el versículo 11, capítulo 11, en el versículo número 26. Y dice, mira que hoy pongo ante vosotros una bendición y una maldición. La bendición es válida si cumplís los mandamientos del Eterno vuestro Dios que hoy os imparto. Y la maldición os valdrá si no cumplís los mandamientos del Eterno vuestro Dios y os apartáis de su camino para ir tras otros dioses que no conocisteis. En hebreo dice, Re anoji, notel libnegen ayom, berajá uklala, et a berajá asher tishmeu el misbot Adonai Eloheihem asher anoji, mi metzabe etgen ayom. Be aklala im lo tishmeu el misbot Adonai Eloheihem baasitem min aderech asher anoji metzabe etgen ayom la lehet acharei Elohim acharein asher lo yerra etem. Es la porción que leí en español y que leímos también en hebreo. Así que la porción empieza de esa forma, mira. Y nuestros sabios en el resto de la parashá vemos que menciona dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal. El monte Gerizim e Ebal en hebreo es la forma como se pronunciaría en hebreo.
Y nuestros sabios nos enseñan algo interesante de esta parashá. Como la parashá se llama Re, que por cierto es uno de los nombres del Eterno en la tabla de los 72, el número 69, y que si nos da tiempo hoy hablaremos de ello más adelante y les explicaré un poquito de esta parashá y qué hacer con el nombre del Eterno que nos ayude a tener una mirada un poquito más profunda. De hecho, el tema así se llama, una mirada más profunda. Jasón, mirada profética; Re, mirada profunda. Una mirada más profunda, una mirada que tiene la intención de elevar nuestra forma de ver, elevar nuestra forma no solamente de ver, porque cuando vemos de una forma elevada, no, lo que debería de ser lo natural, la tendencia natural o la consecuencia de mirar de una forma natural más profunda es elevarnos, elevar nuestra espiritualidad, elevar nuestra conciencia, elevar nuestra espiritualidad en un sentido ya muy simple para explicarlo. Bien, Re significa eso. Ahora miren, como dato interesante, el Zohar, el libro del Resplandor, no tiene una porción para estudiar esto. Es decir, el Zohar también está dividido por porciones, así como el Midrash, bueno, el Midrash nada más porque la Gemara y todos los demás tratados ya no vienen divididos por parashot, vienen por temas específicamente. Así que en el Zohar no hay no hay una porción para estudiar. ¿Por qué nuestros sabios enseñan por qué esta porción está oculta dentro de otras porciones? Qué interesante que esté oculta dentro de otras porciones, porque a eso se refiere la idea de Re, tener un sentido de visión más profundo, tener un sentido de visión más elevado, no nada más mirar de la forma natural como miramos. Nuestros ojos nutren nuestro cerebro y nutren nuestro corazón en un sentido, hablando del lugar donde se asientan nuestras emociones, en un sentido figurado, y el cerebro donde se asienta nuestra capacidad intelectual. Estos dos órganos que son los que rigen o por lo que almacenan, rigen al ser humano. Fíjense lo que acabo de decir. Nuestro cerebro, el intelecto, ojalá y quisiera el Eterno y al Bezrat Hashem, que esa es la meta, que todas las decisiones que tomamos sean razones razonadas, no decisiones basadas en nuestros sentimientos, que es donde en un sentido figurado se asientan nuestras emociones. Por ser el corazón y la mente, el cerebro, órganos que no tienen contacto con el exterior, lo que nutre al cerebro y a nuestro corazón son nuestros 5 sentidos. Son los 5 sentidos los que tenemos como oídos, el sentido del escuchar; la vista, el sentido del olfato, que tiene que ver con el percibir; el hablar y el tocar. ¿Por qué el tocar? El tacto también es un sentido que nutre a nuestro cerebro o a nuestro corazón, porque con el tacto podemos distinguir las cosas, podemos tocar una fruta, tocarla y casi adivinar qué es con solo tocarla; olerla también nos va a dar mucho eso. Es decir, ya hemos alimentado a nuestro cerebro y a nuestro corazón de todo lo que nuestros sentidos alimentan. El problema es que muchas de las decisiones y de las acciones que realizamos como personas está basado en precisamente el sentido del intelecto, o más bien el cerebro, que es el moaj en hebreo, y el lev, el corazón, y que al ser dos órganos que no tienen contacto con el exterior, lo que define, lo que piensa y lo que decide nuestro cerebro y nuestro corazón es por cómo hemos nutrido y cómo hemos percibido, en el sentido del mirar, al exterior. Entonces, sí tenemos que aprender a mirar de una forma más elevada, tener un sentido de visión más profundo que precisamente ayude a tomar buenas decisiones tanto al corazón como al intelecto o al cerebro. Ahora, Jajamí me enseña que la parashá menciona dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal. Nuestros sabios de una forma muy práctica
para entender el sentido místico de esta parashot, esta porción de la Torá, esta parashá, es que menciona que el monte Gerizim tiene que ver con nuestro ojo derecho, con nuestro ojo derecho. Y nuestro ojo derecho está conectado con nuestro hemisferio derecho del cerebro. El cerebro está dividido en dos partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho tiene que ver con lo racional, con lo intelectual, y que tiene que ver con la forma en cómo miramos las cosas. Si hemos nutrido nuestro intelecto a través de cómo miramos con el ojo derecho, quiere decir que el ojo izquierdo tiene también una función. El ojo izquierdo tiene que ver con el monte Eibal o Ebal, como menciona la Torá, Ebal, que es el monte que se conoce en hebreo como el monte de la Klalá, el monte de la maldición, Gerizim, el monte de la Berajá, el monte de la bendición. El ojo izquierdo tiene que ver con la conexión del hemisferio izquierdo. Esto estoy hablando de lo que enseñan nuestros sabios. Lo que diga la ciencia, eso es otra cosa y no lo estamos chocar ni mucho menos. Estamos dando la posición espiritual de lo que estamos hablando. Eso es lo que importa para nosotros. Ok. El lado izquierdo, el ojo izquierdo, el monte Eibal, es el que tiene que ver con lo fantasioso, con la capacidad inventiva, creativa que tiene el hombre, pero si solamente tiende a ser fantasioso, tiende a mirar, ahora en términos, ahora sí de Zohar, el ojo derecho es Ayin Top y el ojo izquierdo es Ayin Arra. Ayin Top, Ayin Arra, el ojo bueno y el ojo malo. La forma en cómo miramos las cosas va a determinar que el día de mañana se tomen decisiones. Si las tomamos con la decisión con el Ayin Top, el ojo que mira lo bueno de las cosas, entonces verdaderamente que hemos nutrido nuestro cerebro con cosas buenas, con luz, con verdad, con buenos valores y tomaremos buenas decisiones. Pero si siempre hemos nutrido nuestros órganos que toman decisiones con el Ayin Hara, el ojo malo, el ojo que solo ve lo malo de las cosas, el ojo malo que solo ve lo negativo de las cosas, el ojo malo que solo ve lo obsceno de la situación, siempre lo malo, entonces nuestras decisiones y nuestras acciones estarán basadas en base al ojo. Ahora, cuando la Torá nos menciona re, es que nos está diciendo que hay una forma un poco más elevada de mirar las cosas. Déjenme ilustrarlo así y lo voy a explicar. En un sentido, en el centro, en medio de nuestros dos ojos, tenemos otro ojo en un sentido espiritual, que sería el ojo el tercer ojo que tiene que ver con la percepción. Percepción. El tercer ojo hace referencia a la profundidad de nuestro cerebro y sus misterios que están conectados con la lengua sagrada, con la Torá. Esa es la tarea. Ya tengo una base. Ya sé que el ojo derecho es Ayin Top. Tengo que ver solo lo bueno. Si veo lo malo, voy a meterme en problemas. Si yo aprendo a mirar con el ojo izquierdo, entonces estaré mirando todo malo. Y esa va a ser una lucha. Entonces, tengo que entender que por encima de estos dos, en el sentido cabalístico, en el sentido de Zohar, del libro del Resplandor, tenemos un tercer ojo que se encuentra entre los dos encima de nuestros ojos. Ese tercer ojo tiene que ver con el re, la mirada profunda que puede desarrollar nuestro cerebro, y cuando éste descubre la grandeza y la riqueza de la lengua sagrada, el hebreo, porque eso es lo que es la lengua sagrada, o el hebreo, una lengua sagrada. Cuando nosotros logramos desarrollar el tercer ojo, nos vamos a conectar con el mundo de Atzilut, el mundo de la emanación más elevada que tenemos. ¿Se acuerdan que existen 4 mundos? Atzilut, Briah, Asiá, las emanaciones del Eterno, que hemos hablado ya en alguna clase y que no nos vamos a detener en eso ahorita, porque quiero seguir con el tema. Es el nivel
de mayor elevación espiritual al que podemos buscar acceder, al buscar conectarnos. Esa es la tarea, buscar desarrollar cómo conectarnos al mundo espiritual de una forma más elevada. Preguntémonos algo, ¿existe esta, como dice el Eterno, pondré ante tus ojos una bendición y una maldición? Lo único que es cierto es que lo que hoy pareciera ser algo muy bueno para nosotros, mañana puede convertirse en algo muy difícil. Y lo que pareciera ser algo muy malo hoy, puede que termine siendo un bien oculto que se va a ver posteriormente. Entonces, lo que el Eterno quiere enseñarnos con esta parashá ante nosotros es que pone el bien y el mal, la bendición, la verajá, y la clalá, la maldición. Y para entender esto, tenemos que entender o tenemos que recordar y después de recordar, comprender el mensaje que hay en la Torá. Nuestros sabios enseñan que la Torá está hecha para que se pueda entender en 4 niveles de percepción. 4 niveles de percepción. Anótelo si gusta. 4 niveles de percepción. El sentido Peshat, 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 P-E-S-H-A-T, Peshat, que es el sentido simple. Lo que quiere decir, lo que está escrito, nada más. No hay nada místico. Está ahí escrito nada más así. Ese es el sentido Peshat. El sentido Remes tiene que ver con lo que está implícito, escrito. El sentido Derash, y ese es un poquito más profundo, es aquel sentido que tiene que ver con lo que tú decides trabajar para entender algo, es decir, escudriñarlo. Y entonces en el contexto todos entendemos esto. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, en el sentido de lo que le dice el Eterno a Joshua, a Yehoshua, a Josué, y le está diciendo, porque yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo si tú te esfuerzas y si tú eres valiente, si tú te esfuerzas. Es decir, ese es el sentido que tiene que ver más con ya el trabajo, ese sentido que tiene que ver más con el hacer un poco más, el no conformarnos con la mera lectura de la Torá, la mera lectura de la palabra, la mera lectura de la Biblia, sino ir un poquito más allá, ir un poquito más. Ese es el sentido de Rash. Inclusive, en el sentido del Brit Hadashah, el Nuevo Testamento menciona eso. Dice que la escritura tiene que ser escudriñada, no solamente leída, tiene que ser escudriñada, tiene que ser no solamente leída, sino yo le digo a la gente, ¿cuánto has invertido en tu desarrollo? ¿Qué tienes? ¿Qué lees? ¿Qué tanta Biblia lees? 3, 4 capítulos todos los días y nada más la lees o decides escudriñarla. ¿Qué libros tienes? ¿Tienes un diccionario? ¿Tienes un compendio? ¿Qué tienes que te ayude a entenderla un poco mejor? ¿Qué tienes? Si no tienes más que tu pura Biblia, entonces en un sentido estás haciendo el sentido Peshat cuando la lees, el sentido Remes cuando entiendes alguna parábola, pero el sentido de Rash ya requiere herramientas externas para que puedas entender el sentido no solamente simple o implícito, sino que ya tiene algo más profundo, algo más para ti. Pero hay otro sentido, dije 4 niveles para poder tener un mejor entendimiento y comprender mejor la Torá. ¿Cuál? El sentido del Sot, el del secreto, lo místico. Y aquí sí requiere muchísima herramienta. Miren, para Derash, el sentido de Rash en el judaísmo se tiene muchísima herramienta. Se tiene el Talmud, la Gemara, la Mishnah, se tiene cantidad de herramientas, el Midrash, el Pirkei Avot, muchísima herramienta que nos va a ayudar a entender mejor la Torah. Pero para hablar del sentido Sot, hay que tener ya otras herramientas, la Cábala, el libro de los 7 portales, el Sefer Agilgul, el Sefer Halamot, hay cantidad de herramienta que nos va a ayudar a entender el sentido místico de la Torá, lo profundo, que para muchos será una revelación, porque lo desconocía en el sentido literal de la palabra revelación. Así que
entendiendo que existen 4 niveles que nos van a ayudar a comprender mejor la Torá, entonces pudiéramos preguntarnos por qué la Torá menciona que hay 2 montes, el monte Ebal y el monte Gerizim. El monte Ebal, o Eibal en hebreo, y Gerizim, que significa el monte de la Berajá y el monte de la Clalá, y manda a Moshe que divida 6 tribus en un monte y 6 tribus en otra. Y en medio, en Shechem, estén los Kohanim y el Cohen Gadol, que van a soltar la bendición para el monte Gerizim, el monte de la Berajá, y la Clalá en el monte Eibal para las 6 tribus. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué tenía que hacerse este ejercicio si tan solo con decirlo era suficiente para tal vez entenderlo? Pero no, el Eterno dejó de alguna forma escondido o codificada una sabiduría que se necesita de revelar para que podamos entender esta situación. Y creo que todos recordarán que hace un tiempo tuve la oportunidad de sentarme cuando acababan de terminar las elecciones en el 2018, las elecciones a presidente de la República, y me habían invitado a platicar con a José Antonio Meade, y estuvimos sentados en una mesa como 16 líderes religiosos del país con él, y ya había terminado la campaña y todos le dijeron cosas muy bonitas, muy espirituales, muy interesantes. A mí me gustó lo que dijeron. Y yo no sabía que iban a hacer eso. Yo sabía que la reunión de la plática o la reunión ahí iba a tener otro matiz donde él nos iba a pedir que no dejáramos a México sin atender en lo espiritual, que él veía venir una serie de problemas y conflictos y que necesitaba de hombres como nosotros para que México no padeciera tanto lo que de alguna forma él lo dijo en el 2018 y sin imaginar lo que lo íbamos a ver apenas casi 2 años, un poquito antes después. Y miren que el día que nos reunimos, en esa semana, había tocado estudiar la parashá de Re'eh, esta parashá que estamos hablando. Así que yo traía el tema fresquecito, el tema de la Clalá y el tema de la Berajá. Y para los que no han leído toda la porción, el Eterno le dice a Moshe, detrás del monte Eibal, levántame un altar. Por eso a mí me gusta que lean la parashá, porque si no la leen no van a entender lo que voy a decir tal vez. O sí lo van a entender porque se los voy a explicar, pero es mejor que ustedes ya tengan el conocimiento. Y le dice, delante de la Clalá, haz un altar. Altar en hebreo se dice misbeach, misbeach. Pero altar no solamente significa misbeach, porque en un sentido religioso, para nosotros altar es la parte de enfrente de un templo, sea de cualquier religión. ¿Estamos? De cualquier religión. Para todo el mundo altar es la parte de enfrente. O yo creo que para casi todas las religiones, no sé, no tengo el conocimiento si para todas. Para el judaísmo no. Altar no es la parte de enfrente. Eso no es. En hebreo se dice de otra forma. Misbeach significa lugar de encuentro. Así que todo lugar donde tú decidas encontrarte con el Eterno, ese es un misbeach, un altar. Una parte alta donde tú te puedes reunir a orar ahí, ese es un misbeach. En el camión, cuando 2 o 3 se ponen a platicar del Eterno de una manera más profunda, eso es un misbeach. ¿Por qué? Porque están teniendo un encuentro con el Eterno, están hablando del Eterno, están haciendo cosas interesantes. No vayas a desconectarlo, hijo, ¿eh? Mejor espérate a que te lo den. Ahorita te lo da Charito. Es que ahí estoy conectado en línea y se desconecta y nos vamos todos. Así que imagínense, Misbeach es un lugar de encuentro y yo tenía bien fresco el tema. Y cuando me toca, por cierto, que me dejaron al último de los 18 líderes que estábamos ahí, yo fui el último, volteo a ver a mi amigo que me invitó a esa reunión, se llama Pablo, y me dice, quiero que termines tú diciéndonos algo. Yo dije, ¿qué le puedo decir a este hombre que es un letrado, que es preparado, candidato presidencial que perdió, pero que es un hombre muy, muy intelectual, es un doctor, tiene no sé qué tantos estudios, no sé qué tantas maestrías y doctorado, y además que habla varios idiomas, entre ellos
un poquito el hebreo, porque él es de origen libanés y tiene ascendencia del oriente y conoce un poco el hebreo. Yo le dije, bueno, pues le voy a hablar de la parasha y de lo que le pasó a él, que perdió, porque perdió las elecciones. Yo le dije, miren, no recuerdo cómo le dije, si doctor o licenciado, no me acuerdo. No me acuerdo qué palabras usé para dirigirme a él y le dije, quiero decirle algo. Existe una frase en hebreo que nosotros utilizamos mucho, Gamsu Letová. ¿Qué significa? Y luego abrió los ojos, dijo, me va a decir algo que a lo mejor no había oído. Y vaya que habían dicho cosas muy interesantes, hombres muy pesados a nivel México, líder del movimiento Asambleas de Dios, por ejemplo, que tiene más de 2000 y tantas iglesias en México. Había líderes grandes ahí sentados y yo estaba ahí sentadito, ahí que no tengo, en ese sentido, pues ese peso, ¿no? Y ese reconocimiento que tampoco estoy buscando. Pero a lo que estoy refiriéndome es que había gente estaba el líder de los mormones, imagínense, los mormones es una organización mundial, o sea, no era alguien que no fuera desconocido, no, sin importar su creencia ni nada, sino eran hombres importantes. Y entonces yo le dije, bueno, nosotros tenemos una frase, Gamsule Tová, y me le quedo viendo y le digo, ¿qué significa esta frase? Todo obra para bien. Y le voy a contar algo que dice la Torá. Acabamos de salir de Egipto y le conté lo que ustedes les estoy contando ahorita. Y Dios nos llevó a poseer la tierra prometida y antes de entrar a ella nos puso entre dos montes. Uno el monte Gerizim, el otro el monte Ebal. Y a los sacerdotes en el centro dividió a las tribus, 6 en un lado y 6 en otro. Lo interesante de esto es que el monte Gerizim en hebreo es el monte de la Berajá, bendición, y el monte Ebal es el monte de la maldición. Por cierto que Ebal viene también de necedad. Cuando somos necios, traemos maldición, pero es otra aplicación. Y entonces le dije, pero ¿sabe qué es lo interesante? Que detrás del consejo o de la dirección que Hashem le da al pueblo, Dios le da al pueblo de Israel, le dijo a Moisés, detrás del lugar donde están las 6 tribus, hazme un altar para que tengamos un encuentro tú y yo. Ofrézcame un sacrificio detrás de ese lugar. Yo le dije, ¿por qué no escogió el monte de la bendición? ¿Por qué el Eterno no escogió el monte de la bendición para que hiciera ahí el altar? Y le dijo que fuera en el monte Ebal. Y yo le dije, detrás de la adversidad, detrás de las situaciones difíciles, detrás de las luchas, detrás de de todo lo difícil, lo oculto, lo malo, todas las cosas que nos puedan ser adversas, siempre hay una bendición. Eso es lo que significa el monte Ebal, que sin importar lo difícil que pueda ser algo, es que detrás siempre va a haber una bendición. Gamsule Tová, ¿qué tiene Dios para usted? No lo sé. No lo sé qué tenga Dios para usted. Lo que sí sé es que usted fue un hombre muy importante. 8 millones de personas creyeron en usted y votaron por usted. No ganó, pero porque Dios tiene un plan diferente para México. Pero lo que sí sé es que detrás de todo esto, usted va a encontrar una bendición. Y a los pocos días lo nombraron miembro del Consejo Consultivo de un banco mundial que le paga con monedas de oro a Antonio Mir. Y 2, 3 posiciones. Tuve la oportunidad después de volverlo a encontrar, y por cierto que lo voy a encontrar pronto en una reunión que nos van a hacer por Zoom, va a platicar otra vez con nosotros, y me invitaron a estar. Y bueno, creo que Dios tenía un plan para él, en un sentido, a lo mejor no lo que él esperaba, y también a lo mejor el plan que el Eterno tiene para México no es el que nosotros esperábamos, y menos las circunstancias que nos estamos viendo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que por la falta del desarrollo de la percepción de ese tercer ojo, en un sentido figurado, que está encima del ojo Ayin Top, que es el monte Gerizim, y el ojo izquierdo, que es Ayin Arra, que es el monte Ebal, por encima de esos dos montes, la parashá de hoy es Re, que tenemos que tener un nivel de percepción más elevado para poder entender cómo
o rectificar más bien, para poder hacer el tikkun, la rectificación de todo lo que hayamos hecho con el ayin arra, el ayin, el ojo que tiene definido los jajamim como el monte Ebal, el monte de la maldición. Es decir, ¿cómo se los explico? Déjenme, voy a lo místico de la historia. En esta parashá, junto con la parashá anterior, las dos parashot anteriores, se mencionan varios montes. Está el monte Hermón, por ejemplo. Hermón, en un sentido literal, si miráramos un mapa geográfico, veríamos que el monte Hermón está arriba, el monte Ebal está a la derecha, y perdón, el monte Gerizim a la derecha y el monte Ebal a la izquierda. Estos tres montes forman un triángulo. Estos tres montes forman un triángulo. El monte Hermón, el monte Gerizim y el monte Ebal. Estoy hablando geográficamente. Forman un triángulo. Ahora, en medio de estos tres montes está el monte Moriah. El monte Moriah. Estoy hablando algo místico, ¿eh? Esto es algo ya más profundo. En medio de estos tres montes ya está el monte Moriah. ¿Y alguien sabe qué está en el monte Moriah? El templo. La construcción del templo. En el monte Moriah está la construcción del templo. Lo que todavía hoy en día, lo único que queda, que se le conoce como Kotel, la colina de Dios. Kotel significa eso, la colina de Dios, aunque le han llamado el muro de los lamentos, porque es lo único sagrado que tenemos y ahí vamos a orar, es lo único que queda. Por cierto que ese Kotel, ese muro, el muro occidental, fue lo único que el Eterno le permitió construir al rey David. No más. Lo demás lo hizo Shlomo Amelech, que después destruyeron los babilónicos, lo levantaron y los romanos lo destruyeron en el año 69-70 de nuestra era. Ok, fíjese bien lo que estoy diciendo. Monte Hermón, monte Gerizim, el monte de la Berajá, monte Ebal, el monte de la maldición, Hermón, y en medio de ellos está el monte Moriah, que es el monte de la bendición. Tienen un sentido místico los montes, por si usted no lo entiende. Los montes representan a nuestros patriarcas. Los montes representan a nuestros patriarcas, que fueron los fundadores o lo que como fundamento dejaron la emuná, la fe en un solo Dios. Es decir, monoteísta sería la palabra. Las religiones, muchas son politeístas. El judaísmo, si se puede llamar como una religión, es monoteísta. Hashem es uno, Hashem Echad es único. Así que los montes representan a nuestros patriarcas, no así el monte Ebal, no representa a ningún patriarca, pero los demás montes sí representan a nuestros patriarcas, incluyendo el monte Moriah, que es donde se encuentra el valle o aquel lugar donde Jacob Abinu, descansó, se acostó a dormir ahí, y tuvo un sueño, el de la escalera, los ángeles que bajaban y subían, y donde tuvo una lucha con el ángel, y el ángel le cambia el nombre a Israel, la historia que hablábamos la semana pasada. Ok, todo este sentido místico de los montes tiene una enseñanza que darnos a nosotros, tiene algo que decirnos, tiene que decirnos mucho, porque si nos está hablando de que tenemos que tener es decir, buscar tener una dimensión más profunda de cómo miramos las cosas, entonces ahora entiendo que entre Gerizim y Ebal, entre la Berajá y la Clalá, yo tengo que elevarme. Si siempre había nutrido mis ojos con Ayin Top o con Ayin Arra, el monte Gerizim o el monte Ebal, dicen nuestros sabios, entonces yo tengo que elevarme. ¿A qué nivel de elevarme? A nivel de monte Hermón o Germón en hebreo, pero con un sentido más profundo de llegar al Moriah. El Moriah tiene que ver con esa conexión supraconsciente. No sé si lo estoy sabiendo explicar. ¿Qué es la supraconsciencia? Si el problema que tenemos los seres humanos es nuestra conciencia, resultado de los sentidos y la percepción de nuestros sentidos, entonces para hacerla por encima de eso, hay que hacerla supra. Sí lo estoy sabiendo decir. Es decir, la conciencia tiene un nivel que lo nutre como veo con el ojo derecho, el Ayin Top,
o el ojo izquierdo, el Ayin Ra, y así tomo decisiones. Así decido a quién voy a amar, porque les menciono que los dos órganos que donde se supone que están los elementos para tomar decisiones, ya sea sentimentales, el corazón o el cerebro, lo intelectual, lo racional, entonces hay que hacer algo adicional para buscar no basarnos ni en lo intelectual, ni en lo sentimental, sino más bien en lo espiritual. ¿Ya lo dije bien? Ese sería el llamado tercer ojo. Entiéndase, por favor, en un sentido figurado. Estoy hablando el sentido de la espiritualidad. El tercer ojo que nos conecta con una conciencia que no está a nivel nada más de percepción natural, sino supraconciencia a nivel de un sentido espiritual. Ok, voy a seguir explicándolo en el desarrollo del tema. Al final vemos las preguntas, ¿ok? Si no tuviéramos las herramientas que estoy yo mencionando, nos costaría mucho trabajo entender lo relacionado a este mundo espiritual que estoy mencionando. Pero lo importante es que lo tenemos. La Torá busca que comprendamos que la reparación que tiene que ver con todo lo que hemos hecho mal, ya sea Ayin Ra o Ayin Top, pero oye, ¿a poco el Ayin Top también tiene que reparar algo? Si es Ayin Top, si es bueno. ¿Bueno para quién? Dice bueno, pero ¿para quién? Si lo bueno no está basado o pasado por el tamiz, el sedazo, el filtro de la Torá, entonces habría que ponerlo en tela de juicio. Por eso la Torá busca que comprendamos que la reparación de lo que mira nuestra forma de percibir, nuestra forma de oír, nuestra forma aún de hablar, nuestra forma de hacer las cosas, tiene que ver en qué grado de nivel estoy conectado espiritualmente, en qué grado de nivel estoy conectado espiritualmente. Que existen niveles de conexión espiritualmente. Bueno, tanto que existan niveles de conexión que nos hable de espiritualidad, no, pero si entendemos la misma Torá en su expresión cuando dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, es decir, va creciendo, se va desarrollando, va buscando cómo tener un conocimiento mayor y mejor entendido, entonces es a lo que me estoy refiriendo. Si el nivel en que siempre vemos todo, ya sea bueno o malo, como bendición o como maldición, pero no pasa del conocimiento de nivel natural, entonces por eso vemos el mundo que vemos, por eso vemos hoy a un presidente que dice que en México todo está bien. ¿No es cierto? Yo recuerdo el término que existía cuando el 2000 Vicente Fox decía que todo estaba bien y le llamábamos Foxilandia a la tierra a México porque todo estaba bien. Hoy nadie se atreve a decir que entonces estamos viviendo en el término de, ¿cómo sería? ¿Amlolandia? ¿O los Amlovers o Amlovers? ¿Quién sabe cómo sería, verdad? Porque para el presidente que tenemos, no estoy juzgando, estoy diciendo que todo tiene un nivel de percepción, todo, de acuerdo a cómo lo nutramos. Mire, diario nos meten información, todas las mañanas nos mete información el presidente que todo está bien, ya estamos domando la pandemia, vamos bien, no es una crítica, estoy diciendo, ¿y qué hace la gente? Su percepción de que estamos domando la pandemia, ¿qué lo hace hacer? Salir a la calle y no cuidarse. Y resulta que Querétaro, hace 4 días, ¿sí? 4 o 5 días, estuvimos en el nivel más alto de contagios. Hace 8 días, en el nivel más alto de contagios de toda la historia de la pandemia desde marzo para acá. Mire que ya abrieron cines. ¿Qué está haciendo? Que el nivel de percepción de la gente por lo que oye, entonces actúa. Lo que la Torá quiere hacer
es que eleves tu nivel, o elevemos, corrijo, elevemos nuestro nivel de percepción para entonces poder tener un conocimiento mayor y poder diferenciar la clalá de la verajá. Mira que pongo delante de ti hoy la bendición y la maldición, juntas. ¿Por qué no las puso juntas? Por cuanto no las puso juntas y no tenemos un nivel de percepción, no diferenciamos entre lo que es bendición y lo que es maldición. En un sentido espiritual elevado. Tal vez en un sentido natural sí lo podemos entender. Me robo, voy a un lado y me robo una cartera. Ay, eso es malo. Pues perfecto, eso es malo. Ya se entiende porque es un nivel básico de entendimiento. Pero quizá yo haga algo peor que a nivel de percepción no se pueda captar y que eso tendrá más peso y connotación, no solamente para mí, sino para a los que les llegué a perjudicar. Esa es la intención de la Torá. La primera fase de la Torá es enseñarnos que lo que está ante nuestros ojos no está dentro de nuestros ojos, está ante nuestros ojos, no dentro de nosotros. Es decir, Él no puso la bendición y la maldición dentro, la puso fuera, para que en una decisión de libre albedrío yo decida qué tomar, si lo bueno o lo malo. No es que esté dentro de nosotros. Por eso la Torá nos lleva y nos menciona en esta parashá la idolatría. La idolatría. Fíjese, abodázara se dice en hebreo, abodázara. Y según nuestros sabios, perdón, nos enseña y nos habla de la idolatría porque nos falta la capacidad de distinguir lo que es idolatría en realidad para todos los seres humanos. Porque nosotros tenemos conocimiento de idolatría como imágenes. Y eso es todo. Eso es todo lo que creemos que es idolatría. ¿O no es cierto? Díganme. Esa es la percepción. Pero ¿sabe qué hay? Detrás de eso hay otras cosas que pueden convertirse en idolatría y no nos damos cuenta. Porque como tenemos un tamiz que nos dice que es idolatría, imágenes, eso es idolatría. Pero ¿saben que el trabajo puede ser también idolatría? Hay muchas cosas que pueden hacerse abodazará sin darnos cuenta. Recuerden que las primeras tablas de la ley se rompieron por causa del mayor acto de abodazará que hasta ese momento el pueblo de Israel había hecho. ¿Cuál? El becerro de oro. Pero no fue el único acto de idolatría que hizo Israel. Cuando Israel dijo, ¿por qué nos sacaste a morir en el desierto? Cuando menos en Egipto teníamos dónde morir. Eso es abodazará. Extrañamos el caldo, los ajos y las cebollas. Eso es abodazará. ¿Sí me explico? O sea, no solamente el mero acto del becerro de oro es lo que se debe de considerar como, como idolatría. Hay muchas cosas más. Mire que nuestros jajamín dicen que la gula también es un acto de idolatría. No comer. También es un acto de idolatría. ¿Saben que el dinero también se vuelve un acto de idolatría? Todo lo que le des más valor del que realmente tiene es un acto de idolatría. Porque le está robando en un sentido no es la palabra, iba a decir primogenitura, algo parecido. El primer lugar a Hashem. Le está quitando el primer lugar a Hashem. ¿La prominencia? Preeminencia, gracias. Le está quitando la preeminencia a Hashem. Todo lo que le quite el primer lugar a Hashem es abodazará.
Y ahora, oiga lo que dice el Talmud de la Avodah Zará. Tiene una entidad energética, el Avodah Zará, es una, dije mal, es una entidad energética que bloquea el tercer ojo. Va de nuevo. El Talmud dice que la Avodah Zará, es decir, la gula, la idolatría, todo eso de lo que estamos hablando, es una entidad energética que bloquea la capacidad de desarrollar el tercer ojo. ¿Qué es el tercer ojo? Buscar estar por encima de la conciencia natural, en un sentido espiritual o término de Zohar, supraconciencia, estar en la supraconciencia, y por cuanto hay Avodah Zará, yo bloqueo esa capacidad de elevar mi conciencia a un sentido espiritual más elevado. Nos impide, eso es lo que estoy tratando de decir, nos impide mirar la realidad del eterno para nuestra vida y nos limita a ver nuestra realidad. Y en términos de Zohar, dice el Zohar que el ser humano está viviendo el 1% de la realidad de Hashem y está viviendo el 99% la falsedad. Entonces, en un sentido inverso, el 99% de la realidad de Dios nos está faltando encontrarla y solamente vivimos con el 1%. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Lo digo en términos de Zohar. Vivimos una realidad alterna a la realidad que Hashem quiere que vivamos. La realidad de Hashem es ese mundo de perfección que Él diseñó, pero por cuanto hubo una verá, una transgresión, se volvió tohu babohu, desorden y vacío, caos. Y el mundo vive un mundo caótico, pero a la par de ese mundo caótico está la realidad de Dios. Solo hay que hacer teshuvá, que nos conecta poco a poco con la realidad del eterno. Por eso las realidades son paralelas. Están tan pegadas, tan juntas, pero no se conectan si no hay acciones de cambio, si no hay un tikkun, si no hay una rectificación, si no hay una teshuvá, si no hay una motivación que yo tenga. Y ¿saben? La mejor motivación que tengo es descubrir que la Torá eleva mi conciencia y empieza a conectarme con esa realidad, la realidad del 99%. Y mire que a lo mejor con el 1% algunos viven plenos y felices y satisfechos, porque a lo mejor ese 1% es una millonada de dinero para algunos, no sé, pero mientras esté alejado de Dios, no deja de ser una realidad paralela, o dicho de otra forma, una realidad alterna. ¿Por qué? Porque ese Avodah Zará es una fuerza, es una energía que bloquea la capacidad mía para poder atreverme a mirar como Hashem quiere, como Hashem me mira, no como quiere como Hashem me mira. Si yo me atrevo a mirar como Hashem me mira, entonces viene un proceso de transformación. Entonces, ¿qué hace la Avodah Zará? Impide que yo vea esa realidad, bloquea ese nivel, ese tercer ojo, es decir, me limita, es una cárcel, la Avodah Zará es una cárcel, pone límites a mi conciencia para que no añore, anhele, desee, espere algo más. Así de grave está la situación. Esta fuerza bloquea nuestro crecimiento espiritual y nos incapacita a conectarnos con la luz del eterno. Y si estamos incapacitados de conectarnos con esa luz, lo que hay es una falta de visión. Por eso hoy la parashá se trata mira, aprende a mirar de otra forma, aprende a percibir de otra forma las cosas. Atrévete a mirar que detrás de cada situación el Eterno tiene algo para ti, una verajá, pero solo vas a poderlo ver si desarrollas la percepción de ese tercer ojo, entiéndase
como la conciencia o la supraconciencia. Dice el Zohar, escúchame lo que voy a decir. Dice el Zohar que las personas que nacen bajo la influencia de esta parashá, vienen con una capacidad nata, ¿sí se dice nata? ¿Nata? ¿Nata de natural? ¿De nacimiento? ¿O innata? Nata, es nata, ¿verdad? Con una capacidad nata de ver más allá de todas las cosas naturalmente. ¿Sí lo dije bien? Los que nacen en esta semana, los que ya nacieron en esta semana, en años anteriores, y los que nacieron en esta semana, en este tiempo, en esta generación, nacen con esa capacidad de ver más allá de la materia, más allá de las cosas. Van a ver siempre detrás de las circunstancias algo, una oportunidad. En hebreo se dice kairos, una oportunidad. El poder que nos da esta parashá es permitirnos ver a través de ese ojo espiritual para que con esa percepción renovada sea suficiente para que el mal desaparezca. Déjeme, digo mal en el sentido de sufrimiento, en el sentido de carencia, en el sentido de aquello que nos está doliendo. Rabbi Hillá, dice el Zohar, que cuando murió Rabbi Shimon Bar Yochai, el escritor del Zohar, lloró mucho. Rabbi Hillá, dice el Zohar, que estuvo llorando y llorando y llorando y llorando, tirado en el piso, tirado en la tierra, llore y llore y llore y llore, y le preguntaba al Eterno por qué se había llevado una lumbrera tan grande, porque cuando murió el 33 del Omer, ese día murió Rashbi, el día 33 de la cuenta del Omer, en el mes de Iyar, luego les digo la fecha exacta, por si quieren saber, cuando murió Rashbi. Y dice Rabbi Hillá que estaba llore y llore preguntándole a Hashem por qué una fuente de luz para el mundo entero se había ido, por qué dejaba que ahora vinieran nuevamente las tinieblas y que los romanos se salieran con las suyas. Estábamos siendo sometidos, ellos habían estado escondidos 13 años en una cueva, y ahí escribieron el Zohar y la revelación del Zohar, etcétera, etcétera. Y ahí estaba tirado, llore y llore y llore, y preguntándole a Hashem. El Eterno le contestó. El Eterno le contestó. De repente se serenó y le dijo a la tierra, ahí donde había estado llorando, se levantó y le señaló a la tierra y le dijo, no te enorgullezcas, tierra. La fuente de luz del mundo no te será entregada y Rabbi Shimon Bar Yochai no será consumido por ti. ¿Qué le dijo el Eterno? No dice el Zohar, ¿qué le dijo? Solo está escrito esta frase que acabo de decir. Esta frase que acabo de decir, se dirigió a la tierra y le dijo, no te enorgullezcas, polvo de la tierra. Las fuentes de la luz del mundo no te serán entregadas a ti y Rabbi Shimon Bar Yochai no será consumido por ti. Yo estoy seguro que ya pensaron qué quiere decir eso, ¿no? Pues como lo que le pasó a otros que no conocieron muerte, aunque conoció muerte, pero le está diciendo, no se va a descomponer. Eso es lo que le está diciendo. No se va a descomponer. No será consumido por ti. Wow. Rav Shlag dice que la esencia de Malhut, la esencia del reino, la esencia de este mundo es siempre recibir y recibir y recibir. En 6 minutos vamos a prender velas, ¿eh? Y la esencia del mundo siempre tiende eso, a recibir y a recibir. No es fácil cambiar la esencia del mundo, solo quiere recibir, no le cuesta mucho dar, le cuesta mucho. Por eso Rabbi Hillá lloraba, porque estaba mirando en el mundo físico. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Le estaba doliendo que se había ido su gran maestro, pero que ahora la tierra iba a recibir a un hombre tan santo. Eso es lo que le dolía a él. Eso es lo que le dolía a él. Cuando el Eterno le contestó, Rashbi
se puso sereno y todo empezó a estar en paz para él. ¿Qué quiere decir toda esta historia? El Zohar nos dice que cada quien tiene su pequeño pozo que escarbar, que no es solo para sí mismo, sino para que otros beban de él. Eso dice el Zohar. Va de nuevo. El Zohar dice que cada uno de nosotros tenemos un pequeño pozo que escarbar, que no es solo para nosotros, es para que otros beban de nosotros. Si la Parashá Re tiene como objetivo llevarnos a un nivel de conciencia más elevado, y Re es uno de los nombres del Eterno, que es el número 69, y que en mi libro de estudio de eso, les voy a decir para qué es este nombre, el número 69. Por cierto, que yo creo que lo van a querer ver, ¿verdad? Es este. Déjense lo enseño a todos, ¿eh? Es este. Re. Es este que está aquí en mi mano. ¿Ya lo vieron? Sí, ¿verdad? Sí se alcanza a ver. Sí, ahí está. Sí, ahí está mi dedo señalando Re. Es una Resh, una Aleph y una Hei. Re. ¿Para qué es? ¿Qué es la fuerza de este nombre? La fuerza de este nombre, fíjese para qué es, por favorcito, ponga atención. Es el número 69. Dice que es para obtener sabiduría, sirve para encontrar dirección, y para los que son solteros, sirve para que este nombre es para recibir bendición, para casarse con la persona correcta. Re, óigalo. Y significa este nombre, Resh Aleph Hei, con estos nombres, dice el libro del Zohar, que es como una brújula este nombre, es como una brújula que te guía a la senda espiritual donde necesitas ser alumbrado correctamente. Es decir, este nombre te ayuda a recuperar el rumbo. Cada paso que das, te empiezas a sentir cómodo, seguro, porque tiene un fuerte sentido de dirección. Esta parashá es para darle sentido y dirección. ¿Qué hacer? Bueno, primero, déjeme decirle que este nombre está en el Salmo, anótelo, 119, versículo 145. Re está en el Salmo 119, número 145. El versículo en español dice así: clamé con todo mi corazón, respóndeme Hashem y guardaré tus estatutos. En hebreo, Karati bechol lev, aneni Adonai, jukeja etzoreja. En hebreo, ¿dónde están las letras de este nombre? Karati, Kuf, Resh, Aleph. Ahí está Resh y Aleph. Y la última Hei de la palabra Etzorá, Hei al final, ahí está el nombre escondido de este salmo. ¿Cómo lo activo? Cuando yo leo este salmo y hago una cosa. ¿Qué van a hacer? Como lo que les he estado enseñando cada clase, creo que es lo que he estado proponiéndome y estoy tratándolo de hacer. Enseñarles algo del Zohar. Cuando prendan las velas de Shabbat, ¿cuáles son los libros para estudiar a nivel SOT? Muy bien, en un ratito te los digo, ¿ok? Me acuerdas al ratito que corte la transmisión. Cuando prendan las velas de Shabbat, miren fijamente el punto más luminoso de la flama. Obsérvelo por 5 minutos. Estoy enseñándoles un tip que enseñan los jajamim para visualizar la palabra re'e. ¿Cuál es? Cuando enciendan las velas de Shabbat, miren fijamente el punto más encendido de las velas por 5 minutos. Después cierren los ojos, tomen sus manos como si fueran a hacer el Shema, se los cubren con la mano, y van a ver que todavía van a ver esa luz. ¿Sí estoy sabiendo explicarlo?
Cuando tú observas algo fijamente y cierras los ojos, parece que lo sigues viendo. Ok. Ese es el momento cuando tú vas a atraer a tu mente Resh, Aleph, Hei. Resh, Aleph, Hei. Y vas a llenar tu inconsciente o tu consciente, dije mal, es tu consciente de esa energía que te va a ayudar como una brújula a encontrar el camino de activar esa fuerza interior, ese tercer ojo es en un sentido figurado o en un sentido espiritual, que necesita ser activado para poder erradicar la cortina de humo que ha hecho Abodazara en nuestra conciencia y que nos está impidiendo ver la luz correctamente. ¿Lo dije bien? Ok. Eso es lo que vamos a hacer. No hemos terminado, es la primera parte de este tema. Va a haber una segunda parte. Yo creo que va a ser el domingo, no va a poder ser el martes. Ahorita les explico por qué. Gracias por conectarse a todos nuestros amigos de YouTube que nos siguen. Tenemos nuevos videos, cada semana subimos videos, los invitamos a que se conecten con nosotros y que si tienen dudas, ahí está en nuestro canal de YouTube cómo contactarnos. Un saludo para todos, Shabbat Shalom.